Muy buenos días, martes 23 de agosto, titulamos el comienzo de este programa de Trasera a Luciani, y más allá de la participación personal del fiscal, la cuestión de fondo es el argumento jurídico que da sustento a la eventual posible condena, en este caso de la vicepresidenta Fernández de Kirchner, para lo cual vamos a apelar a un texto jurídico de doctrina jurídica que tiene que ver con la responsabilidad que no solamente es del autor, sino también de lo que se llama el autor mediato. Es una teoría jurídica creada por un famoso jurista alemán, Klaus Roxin, que todavía vive, es un hombre que nació en 1931, es destacado por su labor en el ámbito del derecho penal internacional, procesal penal, teoría del derecho. Se podría decir que es uno de los penalistas de mayor influencia en la discusión contemporánea del derecho penal y que se ha hecho acreedor a más de una veintena de doctorados honoris causa y reconocimientos académicos. Él tiene el concepto de la autoría mediata por aparatos jerarquizados de poder. Esta teoría surge en los años 60 en Alemania para llenar el vacío de responsabilidad de los mediadores del régimen nazi. El concepto es que autor no es solamente quien comete el delito, quien ejecuta la acción, sino también quien se vale de otra persona como instrumento. Eso tiene que ver con metas que no pueden ser alcanzadas solamente por una persona. O sea, la autoría mediata por aparatos jerarquizados de poder fue la teoría que se utilizó para juzgar, fíjense qué casos, el caso de Nuremberg, el caso de los tiradores del muro de Berlín, es decir, los soldados que estaban en Alemania democrática, es decir, la Alemania oriental, y disparaban contra aquellos que intentaban cruzar el muro de Berlín. También se utilizó para el juicio de Adolf Eichmann en Israel, también en los años 60, y se utilizó en el caso específico de la Argentina para la dictadura, y por eso lo de Strasera y la posible unión entre el hilo entre Strasera y Luciani, y para el caso de Alberto Fujimori en Perú. La idea es que detrás del autor hay otro autor y que hay hechos que solo pudieron haber ocurrido con un partícipe necesario. En este caso, un partícipe que además tiene poder de mando, tiene dominio de una organización. Ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, tuiteó cuando se conoció el pedido del fiscal de condena de la vicepresidente, tuiteó: es absurdo plantear que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el derecho penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, para empresarios y aquellos que tienen dependientes. Es falaz, porque obviamente no puede ser responsable el presidente de aerolíneas, por ejemplo, si algún funcionario de aerolíneas se comporta mal o si un piloto termina teniendo un accidente. Un caso no hace responsable a quien está al frente de una organización, pero la repetición de casos o la repetición de un caso a lo largo del tiempo obviamente sí lleva a esta idea de el autor detrás del autor, o la autoría mediata por aparatos jerarquizados de poder. O sea, aparatos jerarquizados de poder se adapta perfectamente a lo que podría ser un gobierno. Esta es la cuestión de fondo. Ni Sergio Massa, ni incluso ayer el abogado de la propia vicepresidente Dalbón con nosotros discute que detrás del enriquecimiento de Lázaro Báez hay elementos claros que demuestran que hay ilícitos. Lo que se discute es si la vicepresidenta, entonces presidenta, tenía o no participación para que esos hechos se produjeran. En el caso, por ejemplo, salvando, como decíamos ayer en la conversación con Dalbón, las gigantescas diferencias que hay, incomparables, entre lo que podría ser el juicio de la dictadura o los juicios de los tiradores del muro de Berlín o el caso de los juicios de Nuremberg, no había una sola prueba escrita que demostrara que Hitler había ordenado campos de concentración. De la misma manera, en el caso de la dictadura en la Argentina, ninguno de los excomandantes que habían sido juzgados y condenados había empuñado un arma ni había hecho desaparecer personalmente una persona. Pero lo que había era una responsabilidad mediata, nuevamente, de una autoría por aparatos jerarquizados de poder. Vamos a escuchar ahora a la propia vicepresidente en este mismo juicio, las veces que fue apareciendo, quizás como un anticipo a lo que va a ser hoy casi una cadena nacional a las 11 de la mañana. Vamos a comenzar con Cristina Fernández de Kirchner. En el 2016 me pueden meter presa, pero lo que van a poder hacer callarme. Esto es en la puerta de Comodoro Pi,
el 13 de abril de 2016, cuando se presentó por primera vez en esta causa de vialidad. Muchas gracias por este regalo que me dan de bienvenida y amor. Quiero, en primer lugar, que estén todos tranquilos. Muy tranquilos. Me pueden citar 20 veces más. Me pueden meter presa. Es de callar y hacer decir lo que pienso. Y estar, como siempre, junto a ustedes. Las imágenes de la movilización frente a Comodoro Pi en 2016, abril de 2016, pleno apogeo macrista, contrastan con la pobre cantidad de gente ayer en la puerta de la casa de la hoy vicepresidenta. Vamos a escuchar otro audio de allí. No podría haberse consumado los atropellos, las entregas, las desgracias sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Aquí ella está, de alguna manera, tomando también la autoría mediata por aparatos jerarquizados de poder, pero en el sentido contrario, ¿no?, que sería el lawfare. Escuchemos este audio. Déjenme contarles que el primer presidente perseguido fue Hipólito Yrigoyen, cuando lo derrocaron en 1930 y luego le imputaron hechos de corrupción a granel. Lo tuvieron preso en Martín García y el día que lo liberaron, ese día asumía el general Justo, dando inicio a la tristemente célebre década infame donde se vendió una vez más el país y la felicidad de los argentinos. El golpe de Yrigoyen fue convalidado por la Suprema Corte de Justicia. La historia del Poder Judicial en la República Argentina no podrían haberse consumado los atropellos, no podrían haberse consumado las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Es imposible. Tiene razón Cristina, en el comienzo de la década infame, en 1930, otro hubiera sido la historia de la Argentina si aquella Corte Suprema no hubiese convalidado aquella dictadura, lo que no quita que los errores de quienes conducen las instituciones en distintos momentos inhabiliten las instituciones de por vida. Pero comparto que otro hubiera sido, y qué lindo hubiera sido que aquella Corte Suprema no convalidara el golpe de Estado de 1930, al que le siguieron golpes de Estado hasta 1983, o sea, tuvimos 53 años de golpes de Estado. Vamos ahora al de la proscripción, otra vez en la Argentina, que poco originales, también en el mismo acto, en la puerta del mismo tribunal, en el año 2016. ¿Cuál es el hilo conductor de cada uno de estos procesos moralizadores? El que sacó a Yrigoyen por corrupto, lo mismo pasó con Perón y con Eva luego, el 24 de marzo. ¿Eran moralizadores? No. Venían por los derechos, las conquistas que habían logrado millones de argentinos que habían mejorado su vida en esos proyectos políticos que no es otra cosa que el movimiento nacional y popular que se encarna en las distintas épocas bajo distintas formas. Por eso yo soy el obstáculo. Como decía, ayer escuché a una señora que decía que tenían que inhabilitarme de por vida para ocupar cargos públicos. La proscripción otra vez en la Argentina. ¡Qué poco originales! Bueno, queda claro de que el fallo, cuando esté confirmado, va a ser siempre después de que Cristina Kirchner pueda ser
reelecta en cualquier posición que ella se presente como candidato el año próximo, que el eventual fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia, si fuera condenatorio y la inhabilitada, surgiría recién a partir de 2024 o quizás 2025, y si ella fuera electa, por ejemplo, senadora el año próximo, tendría 6 años de senadora hasta 2029. Seguimos ahora con ese mismo discurso de la puerta de Comodoro Pi el 13 de abril de 2016, que interpretamos es de alguna manera el prólogo del que va a ser hoy a las 11 de la mañana la vicepresidenta por redes sociales. Ahora viene uno que dice: los argumentos moralizantes tienen un solo objetivo, ir por los derechos adquiridos. ¿Se imaginan si yo hubiera sido presidenta con un antecedente de haber sido absuelta por contrabando agravado por la mayoría automática de la Corte? ¿Se imaginan por un instante que durante mi gobierno, que se la pasaron buscando la ruta del dinero acá y buscándola, se encontraron con la ruta del dinero M? Si hubieran descubierto sociedades y cuentas offshore a nombre mío, a nombre de mi ministro de Economía, o intendente de una populosa ciudad, no mi ministro de Economía, por favor. Todos mis hermanas, mi hermana, mi madre, mi padre, todos, el perro que yo no me pareciera que también. O por lo menos, ¡A Lolita! ¡A Lolita! En fin, esto demuestra claramente que los argumentos moralizantes tienen un solo objeto: ir por los derechos adquiridos, por el bienestar que los argentinos se ganaron estos 12 años y medio de gobierno, en la cual generamos millones de puestos de trabajo. Bueno, contrastan nuevamente aquellos que, además de estar escuchándonos por radio, nos pueden estar viendo por las aplicaciones, por perfil.com o en NetTV, la cantidad de gente que había en aquel momento en pleno auge macrista, y el que hay hoy, lo que demuestra cierto grado de deterioro de la capacidad de convocatoria y de adhesión que genera la vicepresidenta. Nos quedan 2 audios más de ese mismo momento, que reitero son un buen prólogo de lo que vamos a escuchar hoy a las 11 de la mañana, que es cuando se leyó la acusación, contesté que la única organización de la que formé por una organización delictiva fue ser parte del Poder Ejecutivo Nacional. 57 segundos más de la hoy vicepresidenta. Hoy cuando se me leyó la acusación que se me hace a mi ex ministro de Economía y al directorio del Banco Central de asociación ilícita, le contesté que la única organización de la que formé parte fue del Poder Ejecutivo Nacional como su titular, elegida democráticamente por la voluntad de los argentinos en 2 oportunidades consecutivas, primero con el 46% de los votos y luego con el 54%. Así, les dije que formamos parte de otra organización, el Partido Justicialista. Y ahora finalmente no tuve miedo ni les tengo miedo. Último tramo de esta selección que hicimos de Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de Comodoro Pi el 13 de abril de 2016, prólogo de lo que va a suceder hoy. Por eso quiero agradecerles la presencia aquí y no se hagan por mí ningún problema. Ya lo dije en una oportunidad que había renunciado a tener fueros. No tengo miedo ni les tengo miedo. ¿Saben qué? Yo he sido
honrada con el voto de todos ustedes y de muchísimos más. Y la única responsabilidad que siento sinceramente como militante política es ayudar a que mis compatriotas vuelvan a vivir un poco mejor, que era lo que le habían prometido. Respeto a la voluntad popular. Yo respeto a la voluntad popular. Pido también que quienes tienen responsabilidades de gobierno respeten y honren la voluntad popular a la que se comprometieron diciéndole que todos los días iban a vivir un poco mejor e iban a ser más felices. Gracias a todos. Los quiero mucho. Yo creo que sí hay que tener miedo, ¿no? Anoche decenas de simpatizantes y de detractores de Cristina Kirchner se manifestaron frente a su casa. La policía tuvo que intervenir para que esto no pasara a mayores, pero sí habría que tener miedo. Acá nuestra producción, para ponerle un poco de distensión, lo imaginó como el rock de la calle de los Ratones Paranoicos, que le pido al control que nos coloque un poquito. Sobre la valle voy a romperla o muero en la calle. El rock de la calle o la justicia de la calle sería lo que tendríamos que tratar de cuidarnos de que no se produzca. Y vamos ahora al final. Al final sería de estos audios el de Cristina Fernández de Kirchner ante este mismo tribunal en el año 2019, la última vez que se presentó, donde dijo: a mí me va a absolver la historia y a ustedes los va a condenar la historia. Escuchemos a esta Cristina Fernández de Kirchner 2019. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Paradoja, ¿no? Porque en el juicio a las juntas también algunos de los ex dictadores se pararon frente a los jueces y dijeron cosas parecidas y hablaron de la historia y de que los iba a juzgar la historia. Finalmente, autoría mediata por aparatos jerarquizados de poder. El caso de Nuremberg, el caso de los tiradores del muro de Berlín, el caso de la dictadura argentina, el caso de Alberto Fujimori. Esa es la verdadera cuestión. Abrimos así y damos comienzo a este programa de hoy.